Bueno, a ver. Participantes. Yo no sé si hay alguno más. ¿Tienen alguna idea? Yo pregunto, ¿tienen alguna idea de por qué hay muchos chicos en el grupo de WhatsApp, pero acá en estas por ahí reuniones no se suman? ¿Tienen alguna noción de por qué pasa eso? ¿Tienen problemas de internet? ¿Cuál será la causa? Porque son prácticamente la mitad de los que están acá participando. Yo siempre más o menos veo los mismos que están ahí participando en el WhatsApp, y hay muchos que están por ahí muy, no sé si por timidez o porque no tienen las herramientas como para poder acceder o cuál es la causa, pero lo veo que están bastante poco participando, ¿no? O sea, es una situación que, bueno, que también no sabemos cómo solucionarlo, esa cuestión. Sabemos que todo el mundo, a pesar de que estamos en la virtualidad, necesitamos lamentablemente, como nos ha pasado a todos, que todo el mundo se ponga a leer, no hay otra manera. Que se ponga a ver un poco la bibliografía, los libros, el material que le hemos ofrecido, todas las cosas que están cargadas, bueno, todo eso es parte de lo que nos va más o menos guiar en el estudio, pero esa parte es irreemplazable. Nosotros no podemos estudiar por ustedes, eso creo que ya lo deben tener más que en la cabeza, ¿no? Y bueno, y por eso me preocupa un poco de la falta de ahí, que hay muchos que no están participando en estas reuniones, en estas clases virtuales. Si alguno tiene La alguna... mayoría debe tener problemas con internet, profe. Y yo creo que sí, eso es un condicionante, hay una falencia, por eso se está tratando a través de la municipalidad, a través de la universidad, a través de un montón de organismos, se está tratando de que se libere de alguna manera lo que son las conexiones a Internet, sobre todo porque, bueno, todo el mundo está lamentablemente dependiendo de esto, más de lo habitual. Entonces, por eso es Sí, que profe. estamos E inclusive hay algunas compañeras y compañeros que no tienen ni computadora o un claro. teléfono muy viejo, entonces no es posible el acceso para todos. Sí, sí, me imagino. Yo creo que debe ser ese el- el problema principal, y que Sí, lo estamos viendo porque no hay, en todas las comisiones pasa algo parecido, hay una más o menos casi un poquito más de la mitad o por cerca de la mitad que no está conectado, no está participando, no les cuesta por ahí. Bueno, yo les dije directamente no envíen las guías, pero algunos profes dijeron que sí, que sí, y tampoco se pudieron enviar porque no podían ni siquiera entrar a internet. Bueno, es todo un tema, lamentablemente. Sí, en Bueno, el grupo. dudas con la guía de cabeza. Sí, bueno, eso lo vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito esa guía de cabeza. Yo quiero mencionar algunas cosas de esto que tengo acá en la pantalla, que es de, ¿cómo se llama? Del pelvis, del miembro pélvico, básicamente, y vamos a ver si podemos resolver algunas cosas, algunas dudas que aparecen en la guía de cabeza, que, como ya le digo, esa parte, lamentablemente, es una de las partes dentro de lo que es la osteología, de lo que es el estudio de los huesos, una de las partes más complejas, porque inclusive los dibujos que hay, los esquemas, las fotos que hay en algunos libros, por ahí, si uno no tiene el material anatómico en la mano, es muy difícil de orientarse dónde diablo está cada una de las cosas que están mencionando. Por eso que esa guía, yo personalmente lo hubiese pasado para mucho más adelante, directamente cerca del sistema nervioso, porque no aporta demasiado tampoco a lo que es el aparato locomotor. Pero bueno, la alargamos ahora y bueno, ya estamos viendo también que hay muchas complicaciones con esta cuestión, que inclusive en la presencialidad es difícil de entender esta parte, porque tiene un montón de detalles que, que en un dibujo, en un diagrama o en eso que tiene usted blanco y negro, son realmente muy difíciles de encontrar esas cosas. Pero bueno, yo les recomiendo que no se vuelvan locos, sobre todo con lo que son los agujeros que mencionan, que hay que ubicar y demás, pero sí que tengamos más o menos idea de cuáles son los huesos de la cara y los huesos del cráneo. ¿Sí? Los huesos de la cara y del cráneo, que son las dos grandes regiones que tiene la cabeza. Una parte corresponde a la cara, otra parte corresponde al cráneo, y bueno, tener idea de cuáles son esos huesos.
cuáles son los huesos que forman la cara, cuáles son los huesos que forman el cráneo, por lo menos tener una idea de cuáles son, los que son pares, los que son impares. Bueno, la guía creo que plantea esa cuestión. Y después ver con el listado de nombres, con ese listado que ustedes tienen de nombres anatómicos, tratar de enfocarse en las partecitas más así importantes y las que sean realmente muy notables de cada hueso. Y si ustedes se fijan, bueno, hay algunos que son medio complejos, pero bueno, ya vamos a ir viendo un poquito la guía y nos vamos a ir sacando dudas con eso. A ver si hay Profe, yo alguno. ni toqué la guía de cráneo porque no entendía casi nada, entonces más vale lo dejé para la clase. Bueno, sí, es entendible, exactamente. Bueno, entonces podemos charlar un poquito ahí, Lucía, y todos los que tengan alguna duda con eso. Vamos a charlar un ratito sobre esta cuestión de la guía de cabeza. Bueno, si volvemos un poquito a lo que era la parte de pelvis, que estos alcanzamos a ver las diferencias, que era el cinturón pelviano, que era la pelvis ósea, que hay una diferencia básicamente en que la pelvis tiene algunos huesos adicionales, además de lo que es los dos coxales. Esperen que voy a poner acá porque presentación, no me deja, ahí está. Y el puntero, y todas las cosas que podamos agregar. Ahí está, el punterito. Bien, entonces, acá estamos viendo. Esto es una imagen de un libro ya reeditado, pero estamos viendo básicamente la pelvis ósea vista de craneal. ¿Por qué digo que es la pelvis ósea? Porque acá está el coxal de un lado, el coxal del otro. En el techo, arriba, va a estar el sacro, allá atrás, donde estoy poniendo el puntero, aunque no se distinga muy bien, allá atrás estarían las primeras vértebras de la cola. Entonces todo esto genera, junto con algunas estructuras blandas, que ahí están marcadas con el número 12, ¿sí? Esas estructuras después las vamos a ver, son ligamentos. Bueno, eso lo que está formando es toda una especie de cavidad, ¿sí? Una cavidad que va a contener, va a alojar en su interior a partes del aparato digestivo, por ejemplo, la última parte, que es el recto, partes del aparato reproductor, parte del aparato urinario. Son todos temas que después vamos a ver, ya nos falta bastante, ojalá que podamos ir a la presencialidad, bendita sea. Pero, en definitiva, eso genera toda una cavidad, un anillo óseo, un anillo, que está marcado acá como negro, un anillo prácticamente completo. Eso es la pelvis ósea, que después se termina de completar por estructuras blandas, ligamentos, músculos y demás, y eso forma lo que se denomina cavidad pélvica, donde adentro de esa cavidad van a estar alojadas parte del aparato digestivo, las terminaciones básicamente del aparato digestivo, la terminación del aparato reproductor, una parte del urinario, bueno, todo eso. Eso es la diferencia entre pelvis ósea y cinturón. Cinturón es simplemente los coxales. Los dos coxales que se van a estar uniendo y vinculando estrechamente a la columna. O sea que los únicos que van a formar el cinturón pelviano van a ser los coxales. Magalí admití. Son los dos coxales. Esa es la diferencia entre cinturón pelviano y pelvis ósea. ¿Estamos con eso? Después habíamos mencionado algunas cositas. Acá había uno me mandó por WhatsApp, mandó una pregunta, una duda, que bueno, estaba en lo correcto lo que me estaba preguntando, pero bueno, esto está sacado del mismo libro, nada más que una edición posterior, y por eso está en inglés, y yo la verdad que no lo traduje, no cambié, pero los nombres son bastante claros lo que dice ahí. Más allá que hay algunas cositas que ahora no nos interesan de lo que dice en este párrafo, en esta leyenda que está en la diapositiva. Pero acá tenemos en la imagen de la izquierda, que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, se ve coxal de un perro, ¿sí? Coxal de un perro, allá arriba se ve parte del sacro y las primeras vértebras de la cola. Y esto sería el coxal de un rumiante, principalmente estamos hablando de un bovino, de un rumiante mayor. ¿Sí? Entonces vamos a ver, coxal, ahí arriba se ve, a dorsal se ve el pedacito del sacro, un pedacito de las vértebras de la cola, y eso que está con el número 4 es el ligamento que yo les comentaba, que se encarga de rellenar gran parte de ese espacio, que lo vimos antes,
para tratar de cerrar y formar una cavidad. Junto con los huesos, junto con los músculos que quedan apoyados sobre ese lugar, todo queda formando una cavidad. Bueno, esto es de bovino y esto es de carnívoro. Si ustedes se fijan, después la forma del coxal varía un poco, no es exactamente igual el coxal de una vaca al coxal de un perro. Los de los bovinos son muy parecidos a los de los caballos, pero es un poquito diferente, sobre todo en algunas características, en algunas formas, a los coxales que tienen los carnívoros. Por eso yo puse estas dos imágenes para que se note bien la diferencia. Y acá también tenemos un pedacito de el fémur, que el fémur se articula justamente en ese lugar. Acá está tapado, el 11 está marcando el trocánter mayor, que es una partecita del fémur, es muy, muy importante, es el trocánter. ¿Qué es eso? ¿Una eminencia articular o no articular? ¿Qué creen ustedes, lo que tienen a lo mejor el micrófono activado ahí? A ver si Articular. No articular. es No no articular. articular. El trocánter, ese que está con el número 11. Ya no puedo salir. No articula. No articula con nada. ¿No? Articula la cabeza del fémur. La cabeza, exactamente. No, Lo que articula no. con el coxal que se mete ahí adentro, esto es una cavidad. Que, bueno, acá, como ya les digo, en una imagen bidimensional es muy difícil, distinto en realidad. Si lo viéramos al material anatómico, si lo viéramos ustedes no tendrían duda que esto es una cavidad, pero acá realmente yo, porque lo vi 200 millones de veces, pero ustedes que a lo mejor nunca lo vieron, pero esto es una cavidad articular que es el acetábulo. Bueno, ahí se mete la cabeza del fémur, ¿sí? Que es la parte articular del fémur que está en la parte proximal. Pero el 11, que es una eminencia que sobresale bastante en todas las especies, es una eminencia no articular. Ahí se van a agarrar, se van a sujetar un montón de músculos que van a funcionar para mover la cadera. Pero es una eminencia rugosa, áspera, bien destacada, y que es no articular. Es no articular. ¿Bien? Bueno, acá que podemos mencionar, no se ve, bueno, a ver si hay otra imagen, esperen un cachito. Esperen. Como ya les dije, esta presentación que yo les muestro no es la misma que la que a lo mejor ustedes descargaron de los materiales del CIAL, porque cada profe tiene sus propias presentaciones, no es que hay una presentación para toda la cátedra, que eso sería lo ideal, pero como las clases son también particulares y cada uno tiene su forma, su método, su manera y demás, cada uno tiene organizada por ahí el material, la foto, bueno, el tipo de información que muestre y demás, más allá que todos vamos a estudiar lo mismo, no es que yo les voy a poner esto y el otro profe no ven absolutamente nada, o al revés, el otro profe les da todo lo del coxal y yo no les doy nada, no. El contenido es el mismo. Entonces la manera en que está organizado puede ser un poquito. Voy a poner esto y el otro profe no bueno, absolutamente nada. El otro profe les da todo. ¿Qué pasó ahí que hay algún debate? Entonces la manera en que está organizado bueno. Viene con. Yo me estoy escuchando solo. Bien. Bien, entonces. Acá, grandes rasgos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Básicamente, aunque no se comprende muy bien, tenemos los tres huesos que forman el coxal. ¿Qué es lo que estamos viendo? A lo mejor apagar los micrófonos, no sé cómo, porque yo me estoy escuchando a mí mismo. Porque si no me parece que va a ser interferencia después también en la grabación. Me parece a mí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esta parte que mira hacia craneal y dorsal, mira hacia arriba y hacia adelante, hacia craneal, que está marcado con el número 1, es el ilion, que es uno de los huesos que forman el coxal. Son tres los huesos que forman el coxal. El ilio, el pubis, que está acá abajo, a ventral, y el isquion. No hay un límite exacto entre los dos, entre los tres, perdón. Los tres van a confluir en el acetábulo. Los tres huesos se juntan y van a colaborar con la formación del acetábulo. El ilion va a formar parte del acetábulo, un tercio del acetábulo. El pubis va a formar otra partecita, el pubis tiene así como una forma de L, también
forma parte del acetábulo, esta cavidad, y el isquion también colabora, es decir, en este lugar, en esta cavidad articular del coxal, los tres huesos van a confluir y van a formar una partecita de esa parte, de esa cavidad articular que tiene el coxal. Los límites no son exactos, pero más o menos hasta por acá llegaría el ilion, y lo mismo pasa acá con la vaca, lo estoy mostrando porque me parece que es un poco más limpia esta imagen, nada más, en el caso del perro, pero bueno, el ilion más o menos llegaría hasta acá y tendríamos una partecita del coxal, el pubis llega más o menos hasta por acá, donde estoy mostrando, y también una parte del acetábulo, y el isquion termina de completar el acetábulo y llega también hasta por ahí. Es decir que los tres huesos están participando en la formación de cada coxal, los tres huesos participan también en la formación del acetábulo. Lo que no participan los tres huesos es en este agujero, que esto se va a repetir también del otro lado. Yo estoy mostrando una imagen lateral que ustedes tienen que pensar que el otro lado, el otro coxal, es prácticamente idéntico. Entonces, este agujero que tenemos acá en la parte ventral, que se llama foramen o agujero obturador, que lo tienen todas las especies, incluyéndonos a nosotros, solamente participan el pubis y el isquion, no participa el ilion. El ilion no llega a formar el agujero obturador. Es decir, que estos dos huesos, pubis e isquion, van a participar en la formación del agujero obturador, van a ser los que van a formar el piso de la pelvis, pensémoslo desde adelante, visto de craneal, ¿sí? El tema de lo que es el piso de la pelvis, los dos van a estar formando el pubis más acraneal, el isquion más acaudal, y además van a formar, van a participar, tanto pubis y isquion, en la unión con el coxal del otro lado. Ahora que ya les empezaron a cargar el material en referencia a lo que son las generalidades de articulaciones, van a estudiar un tipo de articulación, las articulaciones se clasifican de distintas formas, maneras y demás. Bueno, una articulación que es bastante particular, bastante singular, se denomina sínfisis, que es la manera en que está unido, por ejemplo, el coxal izquierdo con el coxal derecho. En la parte ventral, acá abajo donde estoy marcando, se va a unir el coxal de este lado con el coxal del otro, a través de una estructura, ¿sí? Una estructura que es una estructura cartilaginosa, un cartílago que después se termina uniendo, se termina reemplazando por hueso. Bueno, yo no quiero meter información más de la que estamos viendo, pero en definitiva, estos dos huesos, ¿sí? Pubis e isquion, van a participar en la unión con el coxal del lado opuesto. Van a formar lo que se llama la sínfisis pélvica. Sínfisis pélvica. Quiero ver si puedo. A ver. ¿Cómo era esto del chat? ¿Dudas? Si quieren habilitar los micrófonos un poquito para preguntar algo. No, profe, por mí vamos bien hasta ahí. Profe, Bueno. ¿cuál sería la sínfisis isquiática? Claro, bueno, ahí vamos a mostrar un poquito, pasa que tendría que meterme en la parte de articulación, pero la unión, a ver si vemos acá la presentación. Vamos a bajar esto. Esperen un cachito, puntero, láser. Acá estamos viendo, esto es de caballo, ¿sí? De equino. Bueno, puntualmente es más de una yegua que de un caballo, pero no importa. Es de equino. En definitiva, la unión que va a existir entre este coxal y el coxal del otro lado, del izquierdo con el derecho, ocurre a este nivel, en la parte ventral. En ese lugar es donde están los dos coxales unidos. Esa unión está formada, por un lado, por el pubis y otra parte por el isquio. Entonces, esa unión que se denomina sínfisis
pélvica o sínfisis pelviana. Si queremos ser un poquito más detallistas, la separamos en dos partes. La primera parte se va a llamar sínfisis púbica y la segunda parte se va a llamar sínfisis isquiática. Pero en definitiva, las dos están una delante de la otra para permitir la unión de ambos coxales. Se menciona como sínfisis pélvica, en definitiva, sin entrar en detalle la parte pubiana o la parte púbica de la parte isquiática. Los dos huesos están participando en esa unión. Se puede dilatar en el parto porque algo así dice el libro. Sí, eso, dependiendo de las especies, puede haber algo de relajación, pero sobre todo eso ocurre más que todo en el humano. ¿Sí? En el humano. En algunos animales prácticamente no hay modificaciones a nivel de la sínfisis pélvica, en el momento anterior al parto. Sí, lo que ocurre es una relajación, ¿sí? Se ablandan los ligamentos que yo les mostraba que estaban acá arriba. Esos ligamentos, esas estructuras ligamentosas que están acá, esos sí se ablandan, se relajan como consecuencia de las hormonas que están circulando en ese momento, previas al parto, se va como acondicionando todo para el fenómeno del parto, y en ese caso sí hay como un reblandecimiento de las estructuras para favorecer el canal de parto. Ya que estamos con esa historia, fíjense la diferencia que hay entre la pelvis ósea, la forma de la pelvis ósea de una yegua, y la forma y el tamaño de la pelvis ósea de un caballo. Lo mismo va a pasar en otras especies, entre macho y hembra. ¿Y eso por qué es así? ¿Qué les parece? Me parece que es bastante obvio. ¿Por qué una tiene este tamaño, esta forma, y por qué en el macho tiene una forma totalmente diferente y es mucho más chica? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es así? Y porque la hembra va a tener las crías ahí dentro. Exactamente, porque por ahí va a pasar el feto en el momento del parto. En el momento del parto tiene que pasar por ahí. En el caballo no tiene que pasar nada por ahí. O sea, más que las estructuras normales que tiene, como tiene cualquier otra especie, de lo que es parte del digestivo, parte del reproductor y demás. Pero por ahí no va a salir ningún nuevo ser vivo por ahí adentro. Entonces, la hembra tiene preparada dentro de su anatomía algunas condiciones que le permiten favorecer el parto. Por ejemplo, el tamaño y la forma que tiene la pelvis ósea. Lo que tiene que también quedar claro, y por favor que nunca se les ocurra en su más remoto sueño, es que el feto sale por el agujero obturador, como hemos escuchado en algún momento. No sale por esos agujeros que ustedes ven ahí abajo, ¿sí? Como si estuviese pariendo por la ingle, no, sale por allá atrás. ¿Sí? Entonces que quede claro esa cuestión. No sale ningún parto ocurre a través del foramen obturador, que son esos agujeros que están en el piso de la pelvis. Bien, estamos entonces. Bueno, en el caso de la vaca, ¿sí? En el caso de la vaca también puede llegar a tener otra forma, y lo mismo va a pasar entre las diferentes especies. Va a haber una variante un poco en la forma, en el diámetro. De ahí surge un poquito esta cuestión que yo les mencionaba a la otra vuelta, de lo que se llama los diámetros, que al final me olvidé de hacerles un videito explicándole, que creo que lo voy a empezar a hacer, porque si no, el tema del Zoom me parece que nos va a cortar las piernas más de una vez. Entonces, eso de los diámetros que se pueden sacar en la pelvis son importantes para ciertas especies porque nos permiten anticiparnos o tener alguna idea previa de si puede haber algún problema o no al parto. Son medidas, dimensiones que se toman, una se saca de lado a lado, otra se saca desde donde está marcado el número 4, que es parte del sacro, hasta acá, donde está el pubis. Bueno, son todas medidas, dimensiones, que se pueden obtener a través del tacto rectal y utilizando una herramienta, una especie de calibre, ahora les voy a mostrar, y eso nos permite tener alguna idea de las dimensiones, qué tamaño tiene, y decir, bueno, este bicho me parece que tiene la pelvis muy chica, vamos a tener que darle servicio o que se reproduzca con algún, ya sea un padrillo o un toro, lo que sea, de tamaño medio chicón, porque si no puede llegar a tener algún problema en el momento del parto si es que la cría sale muy grande. Un poco esa es la idea de
de las dimensiones de la pelvis. Bueno, Profe. ahí- sí. Yo acá tengo a mano un sacro. Ah, bien. Esto ¿Quiere que le que estoy se marcando, ¿lo puede identificar? Se Sí, llama promontorio. Eso que está ahí es un reborde bien filoso. No sé de qué especie estás, de qué especie de será. vaca. De vaca. Si me Bueno, la espera un vaca se le nota. cachito, lo pongo en cámara. Bueno, no sé cómo era, la verdad que ya me olvidé cómo era este. ¿A dónde anda el? Hola. Está tratando de armar ahí el. No sé cómo es. ¿Chatear? No. Compartir sonido. No, ahora cuando Mauro hable Bueno, o ponga la cuando cámara listo. seguramente va a aparecer. Ah, ok, listo. Mejor que me aclaran. Así Pero no vamos. sé a dónde se fue. Bueno, mientras tanto vamos avanzando. Entonces, Profe, sí. acá está. Espera. A ver. No sé si. ¿Qué toqué? No, no se ve. Como ponlo acostado. Ahí Para que está. yo no me encuentro en la cámara para ver. Ah, Ahí está. O sea, yo no lo veo, ¿por qué, che? Fíjate, profe, que abajo de la pantalla tenés como varios puntitos. Fíjate si te aparecen puntitos. ¿No? O en los participantes, profe. Ah, Toca ahí el nombre de Mauro, lo cliquea y ahí le va a aparecer la pantalla grande de él. ahí está, ahí está, ahí está. Video. Permitir renombrar, ¿dónde está? Mauro. Chatear, detener videos, video spotlight. No, ¿qué es video spotlight? Oh, Dios mío. Permitir grabar, hacer, hospedar, retirar, poner en sala, renombrar, permitir. Hacer hospedador, qué sé yo, qué será todo eso. La otra vuelta lo marcó enseguida, pero ahora no entiendo por qué. Chatear. Si aprieta el nombre, le salta la foto, el video enseguida. No. Tiene que hablar y solo va a aparecer en la pantalla. Mm, tengo que hablar. hablando Mauro, dice. Mostrar pequeño. Ah, ahí está. Bien, ahí apareció. Ok. Sí, ahí te estoy viendo, perfecto. Bueno, sí, justamente lo que yo mostraba en la diapo anterior, que es la que una de las partes que se utiliza para sacar estas medidas, esas dimensiones. Esperen que se me fue todo. Ahí está. Esas medidas o esas dimensiones o diámetros. Una de las partecitas es esto que quiero marcar ahí, bueno, que no voy a poder marcarlo porque cuando me pongo arriba del video de Mauro, no me aparece el puntero, sino que me aparece otra cosa que no creo que ustedes lo vean. Pero bueno, justamente van a ver dos cosas ensanchadas hacia los costados, que son las alas, y ahí prácticamente donde está tocando él, más adelante, un borde. Si lo pones de ventral, capaz que se pueda. Ventralmente. Ahí lo está poniendo de lateral. Esto es como hacer telemedicina, más o menos. Pero dalo vuelta, fíjate ponerlo panza para arriba. Panza arriba. Ah, sí, eso. Bueno. Ese ya. Adelante, bueno, no importa, la intención es lo que vale. Ahí donde tienen, déjalo quieto porque si no nos mareamos todos. A donde están los primeros dos agujeros que tiene, los dos primeros agujeros que se llaman agujeros sacros, ventrales, si ustedes siguen un poquito más adelante van a ver un borde filoso, a donde empieza el sacro básicamente. Un borde bien filoso. Ese borde que están viendo justo en la parte inferior de la pantalla, de donde está Mauro, bien ahí, ese borde, eso se llama promontorio. Esa parte del hueso inclusive se toca a través del recto. Uno mete la mano dentro del recto del animal y toca ese reborde que es el promontorio. Bueno, eso sirve para tomar el diámetro, uno de los diámetros de la pelvis. Desde ahí, desde el promontorio, hasta el borde craneal del pubis. Esa es una de las medidas. Después se saca otra que es desde el mismo lugar, desde el pubis, hasta más o menos la tercera vértebra sacra.
que ese es otro diámetro. Después se saca otra dimensión más, que va desde digamos, de manera horizontal, va desde una eminencia que acá no se nota bien, que se llama eminencia tubérculo para el psoas menor, es un nombre medio raro, pero bueno, eso también son dos relieves que a veces cuestan identificar, pero que se pueden llegar a tocar. Entonces tenemos ya el tercer diámetro, la tercera medida que se llama diámetro transversal o diámetro horizontal. Esa es otra medida que se toma para en conjunto tener una noción más o menos de cuál es el diámetro total que tiene la pelvis. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, uno se puede fijar en los libros, hay libros de reproducción y de producción animal, donde están de acuerdo a la raza y a la edad que tiene el animal, más o menos cuál debería ser el diámetro de la pelvis. Entonces, si Profe, vio que uno ustedes decían lo de la unión. Sí, ahí se ve perfecto. Toda esa parte oscura que inclusive está media como separándose, bueno, eso es la sínfisis pélvica, ¿sí? La primera porción de la sínfisis corresponde al pubis, la segunda parte, la más caudal, corresponde al isquio. Y ahí donde se asoma el bigote de Mauro, ¿sí? Eso es el agujero obturador. Ahí se ve un agujero obturador de un lado, un agujero obturador del otro. Son muy grandes esos agujeros, están cerquita de lo que es el acetábulo, pero esos agujeros no permiten el paso de ningún feto. Y eso quede claro porque también lo hemos escuchado en los exámenes o en las consultas que piensan que los fetos salen por ahí. No salen por los agujeros obturadores. Bien. Bien, me gusta que interactúe así con las piezas, así se hace un poquito más real y no tan abstracto toda esta cuestión. Entonces, ahí estamos viendo, bueno, la misma imagen, donde está el sacro, desde el promontorio hasta el borde craneal del pubis. Bueno, estamos marcando todo la entrada a lo que sería la pelvis ósea. Acá les voy a mostrar esto, lo que les estaba explicando recién. Esto, a ver si pongo por acá abajo si no me molesta. Acá está sacado de algunos libros las medidas que se toman. Es un esquema, ¿sí? Los diámetros de la pelvis. Y hay algunos artículos, esto se lo puse a propósito, que me pueden estar indicando de alguna manera o anticipándome, prediciendo de alguna forma la posible dificultad al parto. Por eso acá dice el uso de la pelvimetría para predecir la distosia en el ganado vacuno. ¿Sí? La distosia es eso, es la dificultad al parto. Algunas especies tienen muy poca predisposición a tener distosia. Por ejemplo, la yegua, gracias a Dios, tiene un escaso porcentaje de caballos, de yeguas, que tienen problemas al parto. Rondan alrededor del 2-3%, no más de eso. Distinto es el de la vaca. La vaca sí tiene mayor problemas al parto, tiene mayor cantidad y porcentaje de distosia. Entonces acá estamos viendo en esta imagen superior, marcado con esta línea de puntos, que está con el número 3, desde el sacro hasta el pubis, eso se llama diámetro conjugado. Fíjense que la línea de puntos está inclinada, no es vertical como este que está acá con el número 4. Este es vertical, y se llama así, diámetro vertical. Y este que está inclinado, se llama diámetro conjugado. ¿Ven? Va desde el promontorio, desde el borde este que tiene, acá estoy marcando el de la vaca, ¿sí? Acá estoy marcando la pelvis de la vaca, donde está el puntero, ahí estoy marcando el promontorio del sacro. Es un corte, ¿sí? Un corte mediano, desde el promontorio del sacro al pubis. Ven que el número 14 está inclinado, es una medida que se obtiene de manera oblicua. El 15 es el diámetro vertical, es una medida vertical, desde abajo hasta arriba, pero sin ninguna inclinación. Y la última, generalmente que se usa, es la que se obtiene de lado a lado, que está en la imagen inferior, en este esquemita muy simple, donde la flecha va de lado a lado. Fíjense que las flechas van de lado a lado. Bueno, entonces, ¿con qué se hace eso? Se puede hacer o con nuestros dedos, ¿sí? Pero tenemos que saber qué distancia hay entre el dedo índice y el pulgar. Bueno, pero para no hacerlo tan complicado, han diseñado este tipo de
escala o de regla, que parece como un compás, donde esta parte va dentro del recto. Entonces cuando ustedes mueven, como si fuese una tijera, mueven esta parte también se moviliza dentro de la pelvis. Entonces, más o menos me permite saber cuántos centímetros, bueno, esto generalmente está en pulgadas para que sea más fácil. Entonces me permite saber qué distancias hay desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, de lado a lado. Bueno, eso es parte de lo que se llama pelvimetría. Algunos libros lo mencionan de anatomía, otros lo pasan por alto. Por ejemplo, el Sisson lo menciona, el Kenning hace alguna mención, el Dice prácticamente no dice nada. Bueno, en general son detalles de los huesos que necesitamos conocer para que el día de mañana, si tenemos que hacer este tipo de medidas, se hace principalmente en ganado ovino, y sobre todo en vaca de cría, ¿no? Generalmente vaca de tambo, muy pocas veces creo que se hace, y lo mismo en la yegua se hace muy poco también.